Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos nuestra edición vespertina, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta la Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela. Es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos, como siempre, con Carlos Bucati y el Miura en la sala. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, buenas tardes para ti, Alan Ernesto Peralta, y dándole la bienvenida a esta hora a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio en el atardecer, anochecer de esta hora. Bueno, diría mi mamá, se montó la gata a la batea y se montó la gata a la batea con esta instrucción de Maduro de hacer un simulacro del Esequibo escolar simbólico. Símbolo. Simulacro escolar simbólico. Menores de edad, Y bueno, pues ya sabemos cómo es esto. Se lo ordenó nada más y nada menos que a la ministra de Educación. Y esta gente para instrumentar ese tipo de órdenes es muy total. desordenada, muy desorganizada. Bueno, ya sabemos que pondrán a los directores de escuela de todo el país a montar un simulacro que no deja de ser, como dijo Maduro, simbólico. Pero Exacto. es que por Pero andar, este es otro tinte político, Alan. claro, esto no tiene mayor incidencia, lo reconoce el propio Maduro cuando le da ese carácter. Exacto. Pero esto me da pie para comentar algunas cosas. Desde hace 23 años, por andar simbólicos, el gobierno de facto perdió la oportunidad de defender los derechos del Esequibo. Chávez, simbólico, perdió y entregó el Esequibo con esas declaraciones que dio en Georgetown. Sí, en bandeja de plata. Claro, por andar simbólico, nuestras Fuerzas Armadas Nacionales dejaron las fronteras desguarnecidas y no cumplieron con su objetivo de defensa de la integridad nacional. Sí, porque estaban Ah, vendiendo pan y vendiendo chihuahua en arepas en la zona. claro, por andar simbólico, y digo yo, otra cosa sería ser combólico y no andar simbólico, como estos andan simbólicos. Así Por es. por andar simbólico, los parlamentarios del PSUV dejaron pasar la oportunidad ante una acción hecha por María Corina Machado, Andrés Velázquez, Leopoldo López, Juan Guaidó también, Sí, estaba en entre ese otros, momento. que fueron hasta el Esequibo y se montaron allá y plantaron la bandera venezolana y llegaron pidiendo un cambio estratégico en la política nacional de defensa del Esequibo, y esto fue en el año 2005. Pero nuevamente el gobierno simbólico pues nos dejó con expectativas, Y con mirándose los crespos adelante. hechos. Y recuerden ustedes que Blanca Escau, la entonces diputada de la Asamblea Nacional, fue una de las que contundentemente se opuso a que esa asamblea discutiera el tema del Esequibo. Y entonces así el gobierno nos ha dado muchas muestras de que no tiene bólicos, de No, que para carece nada. de esféricas en la defensa de la soberanía nacional. Y ahora nos salen con la payasada esta simbólica del acto del referéndum consultivo. Yo lo repito y lo digo, si usted quiere ir a votar, vaya, pero eso sí, vote no a la primera pregunta, no a la tercera pregunta, no a la quinta pregunta. Si usted va a ir, si lo obligan a ir, o si profundamente cree que esto es una necesaria acción de defensa de la soberanía,
Pero Oye, si Alan, lo y hace por con fin, conciencia, claro, si lo hace sí, con conciencia, exacto. hágalo con bólicas, no simbólicas, precisamente como es lo que Maduro quiere que hagamos nosotros los venezolanos. Ahora, una pregunta, pero en ese punto, el ministro de la Defensa será simbólica. No, yo desde hace tiempo es simbólicas, Así es, porque mira, este, como un militar preparado en lo que uno supone, bueno, a lo mejor uno se equivoca, pero yo supongo, por lo menos los militares que yo conocía, eran primero conocedores de la historia de Venezuela. sí, En correcto. segundo lugar, referente, era una clase permanente los estudios de ascenso en la Fuerza Armada Nacional, cuando se pasaba de capitán y se ascendía al rango superior De mayor, de mayor, ellos recibían el curso de defensa y seguridad nacional. por Y ahí supuesto. hablaban del Esequibo como tema fundamental. Había dos temas, el tema del Golfo y el tema del Esequibo. ¿No? Y Y en el había tema, algo que se ha perdido, Alan. Cuando tú salías como licenciado en artes militares de la Academia Honorable, en ese momento de la Academia Militar de Venezuela, tú salías especializado en temas de frontera, en temas de cartografía, de topografía, de terreno. Alan, eso se perdió, eso tiene años que esa escuela se perdió, al igual que las técnicas de seguridad petrolera que habían en el estado Zulia, que era a nivel nacional. Es decir, que el gobierno ha perdido todas las esféricas totalmente. bueno, pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo militar venezolano egresado de la academia militar y los egresados de los cursos de ascenso Exacto, conocen o conocían al dedillo el tema del Esequibo. Y si los conoces al dedillo, no importa el grado que tengas después de mayor, si los conoces al dedillo, no puedes venir ahora con la excusa de que no defendiste la soberanía nacional por una razón política. política, correcto. Porque esa es la peor excusa. Para mí, un militar que salga con eso es la peor excusa que me puede dar un militar si uno le cuestiona eso. O sea, Ahora, fíjate, militares carentes de bólicas exacto, totalmente. que no defendieron la soberanía nacional ni, no la, y ni siquiera la defienden en este momento, porque la presencia del ELN, la presencia de las disidencias de la FARC, la presencia de grupos paramilitares en Venezuela, demuestra a la clara que a esto se le olvidó que su objetivo era seguridad y defensa nacional. Sí, la soberanía, totalmente, el cuido realmente de esto, Alan. ¿Te acuerdas de la compañía que era el orgullo de todo el ejército venezolano? Los cazadores de Venezuela. Claro. Bueno, ¿dónde estaban ellos? Estaban en tres regiones del estado Bolívar. La primera era la zona total del Esequibo, la segunda estaba en la Gran Sabana y la tercera entre Santa Elena de Guairén y a San Carlos de Río Negro. Hoy desaparecido todo esto. ¿Y quién eliminó a esa brigada de cazadores? El propio Hugo Chávez Frías. No sabemos hasta el punto del por qué. Hasta el momento nadie te da una respuesta militarmente por qué tuvieron que desechar este cuerpo que era el orgullo de las Fuerzas Armadas Militares venezolanas. Bueno, eso tiene con razones, tiene que ver mucho con la razón de la independencia de estos grupos y su conciencia de orgullo militar, su Claro, conciencia de de ser militares juramentados en los rangos de la Constitución Nacional y no juramentados para favorecer a ningún partido político como es este militante uniformado que es el ministro de la Defensa, Padrino López. sí, ese no sabe ni lo que está versando, no conoce nada de lo que es la soberanía En- nacional. en- Y no entonces, sabemos si en ciencia cierta es graduado en la Academia Militar. ¿Y cómo llegó a ese grado? Ser ministro de la Defensa y a generalato. no, pero no, sí estudió, pero el tema es que cuando tú pones la bandera nacional y la Constitución de la República de lado De lado. por un fanatismo rentable Exacto. ubicado en el lado de la controversia política,
pues indudablemente ya dejaste de ser militar ¿no? institucional. Y saludando y arrodillado a la bandera cubana. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, eso también tiene mucho de manipulación, pero el hecho está en que su actuación sí lo demuestra. Exacto. Bueno, entonces, para concluir el tema, hagan su referendo simbólica, simbólico, pero respeten a los que con bólico y bólicas han defendido esta patria venezolana desde hace mucho tiempo. Así es, eso es correcto. Bueno, mira, Carlos, ayer hubo dos incidencias judiciales, la del juicio de Javier Tarazona, que se reactivó Correcto. ayer, pero fue un encendido y un apagado. O sea, lo encendieron para que la defensa de Tarazona pidiera la inclusión de pruebas en este proceso. En ese Y lo proceso. apagaron y lo dejaron hasta el próximo 5 de diciembre. Es la tercera vez que se inicia el juicio de Javier Tarazona. Es Una increíble, vulgaridad. por supuesto. Una aberración jurídica en todos los aspectos. Bueno, y se produce también ayer por parte de funcionarios del SEBIN, según denuncian los familiares, la detención del tuitero Nelson Venezuela. Sí, Yo te digo que realmente he estado buscando por todos lados el apellido de Nelson y no sé, todo el mundo lo conoce por Nelson Venezuela, todo el por, mundo lo conoce por Nelson Venezuela, eso es correcto. por sus tweets que son contundentes y duros. Y sin censura. Sí, bastante duro, por cierto. Y yo pensé, mira, hasta ayer me entero que Nelson Venezuela está en Venezuela, Sí, eso es cierto. porque dado el carácter de sus mensajes, que eran duros, que son contundentes, y él es miembro del partido de Elsa Solórzana, Encuentro Ciudadano. Encuentro Y ciudadano. ayer fue detenido, según dicen sus familiares, por una comisión del SEBIN y hasta ahora está desaparecido. Sí, fue la medianoche y quien asumió el punto de las redes sociales es su hijo. Sí, pero es una clara demostración de que es un recorderis, como dicen aquí en Colombia, de que el gobierno siempre está a la caza de opositores políticos y para ir llenando esa cuota de piezas de intercambio que necesita. Soltaron 5, pero ya llevan uno detenido Sí, y no pasará el tiempo antes que detengan otros más. sí, porque el gobierno tiene que tener siempre un escapulario ajeno para poder ellos seguir con su tortura mental, tortura física, con su tema. Bueno, y ahora me entero yo, no, nos enteramos este fin de semana, por cierto, de otro norteamericano detenido en Venezuela, pero ese no lo habían ni mencionado, lo detuvieron en octubre y hasta ahora, el fin de semana, la familia reacciona, publica la información y la hace pública. La hace viral. La gente, otro norteamericano detenido en Venezuela, pero fíjate el modus operandi de los funcionarios que lo detuvieron. No dijeron nada de que lo habían detenido, pero le están pidiendo a la familia, según la propia familia, miles de dólares para su liberación. Es decir, tú quieres estar libre, o sea, ya se ha convertido esto en una cacería de extranjeros Sí, totalmente. para extorsionar, para chantajear, para robar. Estoy muy seguro que si la familia hubiese encontrado la plata, hubiese reunido la plata, la hubiese dado, este muchacho, a pesar de eso, seguiría detenido y ahora con un proceso que el gobierno debe ahora señalar por qué lo detuvo, cuál es la razón de su detención y sobre todo cuál es, cuáles son los delitos de los cuales se le acusa a este ciudadano norteamericano que entiendo yo es un empresario Exacto. de California. Oye, pero es que es lamentable, ¿no? Porque todo lo que vuela a dólares, todo lo que venga del tío San, como lo buscan ellos del imperio, para ellos es un factor económico. Bueno, y ayer vimos una minuta de la propia Guardia Nacional
en donde se detuvo a dos funcionarios policiales que exacto. trasladaban hacia San Antonio del Táchira a un chileno, el cual dice que fue secuestrado por estos funcionarios, quienes le exigieron $7,000 para liberarlo, Bueno, de los fíjate, siete cuales, mil dólares. de los cuales él ya había transferido $1,500. Y en una alcabala de la ruta, el hombre se puso a gritar que era secuestrado, que estaba secuestrado, que lo estaban secuestrando. Y así fue la manera como la Guardia Nacional intervino y, digamos, lo liberaron de su cautiverio. Dos funcionarios lo llevaban secuestrado. Oye, pero Ahora qué yo te digo lamentable, una ¿no? cosa, este es el modus operandi que aprendieron esta gente con cualquier extranjero, porque uno pudiera decir, es con los americanos. No, 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 este era No, no, no. chileno. Mira, Alan, y en tiempos pasados, ¿tú sabes quiénes eran las vaquitas lecheras de toda la Guardia Nacional y la policía? Los chinos. Y ahora Bueno, hablamos de los tachirenses. Ya soltaron a tres, quedan cinco en cautiverio por los coyotes en México. Ya soltaron los primeros $8,000. bueno, pero me vuelvo a la realidad nacional. Digo, los cuerpos de seguridad del Estado están tan podridos Sí, que el hecho de ser extranjero en Venezuela es un riesgo. totalmente. Y Todos lo ven, especialmente si eres turista. exacto. Es que todos lo ven como un factor. Todo el que vea que venga de cualquier país lo ven como monedita de oro. Esa es la realidad, Alan. Ahora, yo te digo una cosa, como dicen en el Táchira, bien toche este americano que a pesar de toda la situación que conoce del secuestro de ciudadanos americanos, se viene a territorio venezolano a quién sabe qué. O sea, no sabemos, no tenemos mayor información y detalles de De este ese punto. secuestro, pero, por favor, ¿quién en su sano juicio americano viene a territorio venezolano exponiéndose a que lo mínimo que lo acusen es de espionaje? Sí, que es lo más seguro. Espionaje, terrorismo, etcétera, vienen a avanzar a la oposición y en cualquier momento dicen, estaba en curso en el delito porque hablaba con María Corina Machado o con cualquiera de la oposición. Sí, pero fíjate que a un mes prácticamente lo mantuvieron en secreto, y si no hubiese sido por la familia, no se conoce el caso. Pero el tema es que a este ciudadano, como al ciudadano chileno, le aplicaron el ácido funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado venezolano, quienes los extorsionan primero, le sacan la plata primero y después me imagino que lo meten a la cadena judicial para todo este proceso que sabemos conocido de crear chantajes y crear presión y crear delitos que no se han cometido. Exacto, estoy de acuerdo con ese punto tuyo, es un análisis real, totalmente porque ya lo han hecho. Fíjate que ya son pocos los comerciantes neogranadinos que están en diferentes ciudades del país, sobre todo la fronteriza, porque han sido objetos de extorsión a diaria, Alan. Bueno, Carlos, hay otro tema del cual yo quería hablar. Se trata del tema de los niños abandonados en Colombia. Este fin de semana, el presidente Petro y el presidente de facto, Maduro, firmaron un acuerdo para activar un protocolo de atención a los niños venezolanos en territorio colombiano abandonados por sus padres. Esta es una situación triste, lamentable. Un número Sí, de aproximadamente 1,200 niños, 1,200 y tantos niños, están siendo atendidos por Bienestar Familiar de Colombia en una situación de verdad de riesgo para su propia salud, su propia salud emocional, emocional. porque son niños que fueron traídos a territorio colombiano o niños que nacieron en territorio colombiano de padres venezolanos que a la postre fueron abandonados por estos padres. Sí, son apátridas, Alan. Niños caminantes
Sí, que iban con su familia y que fueron dejados porque atrasaban el paso de los adultos. sí, Y uno dice, bueno, primero que uno dice, este, anótale cualquier palabra que se te pueda ocurrir vulgar sí, que no la para podemos decir aquí. calificar a estos padres que dejan a sus niños en esas circunstancias. Ah, Sí, no, aparte de todo, como si fuera lo que, una bolsa. sí, sí, y Petro también lo calificó de otra manera. Tú sabes que en el tapón del Darién, entre Panamá y Colombia, han dejado a muchos niños abandonados. No solamente venezolanos, Alan, nicaragüenses, chilenos, africanos, cantidades de niños y preadolescentes en la zona. Y siguen, como lo dices tú, echándole el viaje de camino hacia los Estados Unidos, dejando botados a los niños, como también hemos visto que a personas de la tercera edad, que es un riesgo total, también las han dejado botadas en el camino, personas de 50, 60, 70 años. Bueno, lo cierto del caso es que el convenio se firmó, Bienestar Familiar dio declaraciones ayer diciendo que este convenio era un protocolo para la reunificación familiar, que lo primero que se iba a hacer era la búsqueda de canales conjuntamente con las autoridades venezolanas para enviar esos niños hacia sus familias en Venezuela. Y si no se conseguían familias en Venezuela, pues el protocolo buscaba que Bienestar Familiar asumiera la atención de estos niños y, ¿por qué no?, en un futuro proceso, su adopción por parte de familias colombianas. Esto fue lo que se habló en ese marco de ese acuerdo. Ayer, precisamente, fueron a buscar a la gente de SECODAC, que es en Sí, Venezuela la entidad que se encargaría de establecer la posibilidad de este canal en Venezuela. Y resulta que la gente de SECODA parece que no sabía nada. Fueron los periodistas tal cual, sí. fueron los periodistas de efecto Cocuyo a preguntarle, bueno, ¿y en Venezuela qué se va a hacer? Bueno, ¿de qué? Del acuerdo que se firmó. ¿Cuál acuerdo? O sea, aquí se firmó un acuerdo, por lo menos del lado venezolano, la autoridad SECODA no tenía ni idea, De lo que le NPI, estaban, idea de ese acuerdo. Y empezamos mal entonces. claro. Fíjate, déjame culminarte un puntico, Alan, sobre este tema de los niños abandonados. Lo lamentable del caso es que hay niños de 4, 5, de 5, 6 hasta 8 años que no saben el nombre de los padres. No lo saben. ¿Cómo se llama tu papá? Bueno, mi papá le dice Monche. ¿Y tu apellido? No lo sé. Y lo he visto cantidades, en cantidades. Ahora imagínate un niño de 2, 3, 4 años, Alan, que sepa que se llama Juan, pero no sabe cómo se llaman sus padres o los apellidos. ¿Y de dónde viene? No sé. Ese es un punto crítico. ¿No? Y estamos hablando de seres humanos, seres Claro, que por la Constitución de Colombia tienen protección especial y por eso es que Bienestar Familiar está atendiendo a esos niños. Se obliga a atender a esos niños por el término constitucional. Los niños, sin importar la nacionalidad, son objetos prioritarios de atención por parte del Estado en sí, Colombia. totalmente. Y según la Constitución de Venezuela, esto debería ser igual en Venezuela. Pero es una triste historia, Carlos, una triste historia de que estos niños van a crecer sabiendo que sus padres los dejaron botados, Los dejaron votados. los dejaron atrás en el camino, en la ruta migrante. O nacieron en Colombia de padres venezolanos y sus padres simplemente los entregaron y se fueron. Y listo, se Sí, acabó mi responsabilidad. y los han dejado. Lo han hecho también en la costa Caribe y en el centro del país, y sobre todo en el norte de Santander, Alan. Claro. Recuerdo yo que el gobierno de Duque emitió un decreto que permitió que estos niños hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia tuvieran la nacionalidad. Correcto. Eh, pero no sé si ese decreto todavía tiene alcance a esta fecha, Sí, sí pero tiene alcance, Alan, porque fíjate que los niños, así llegue hoy a territorio colombiano, el migración, la Cancillería emitió de nuevo el decreto, lo amplió y pueden sacarse el permiso temporal de protección que tiene el venezolano, pero a niños, bueno, ahí está la situación, Carlos. Temas fuerte, de verdad tristes, ¿no? O sea, claro.
Tú sabes lo que es que ese niño de adulto piense y reflexione sobre esta historia. Bueno, ojalá, la vida y Dios bendice. Ojalá estos niños consigan la reunificación familiar en Venezuela o la vía de la adopción en Colombia. Exacto. Ojalá lo consigan. Se nos acabó el tiempo, Carlos. Pues sí, Alan, estaremos muy pendientes de las noticias que pasen en el transcurso de esta tarde-noche, amanecerá y veremos. Y esperemos, como siempre lo decimos todas las tardes, Alan, algo nuevo y bueno para Venezuela. Te deseo a ti y a la audiencia una feliz tarde. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. La novela de la selección venezolana, su avión y su despegue desde Lima, Perú, ha avanzado. Ya el avión viene en ruta a Venezuela. Esto lo ha informado Iván Gil, quien informó que el avión en el que se traslada la Selección Nacional de Fútbol despegó de Perú y se dirige a Venezuela después de varias horas de conflicto, intercambio de notas y también elementos de crítica deportiva luego del partido de estas selecciones en la noche de ayer. La agencia española AF confirmó la versión de Gil, citando autoridades aeroportuarias de la nación inca y detalló que Petroperú y Terpel fueron las empresas que llenaron de combustible el depósito de la nave. Horas antes, la Cancillería peruana había lamentado lo sucedido con el avión, pero aclaró que no había dispuesto ninguna medida que prohibía el vuelo o el reabastecimiento de combustible de dicha nave y que el avión venía experimentando restricciones de abastecimiento de índole mercantil privado ajenas a la voluntad del Estado peruano. Esta versión detallada del canciller señalaba también que Petroperú tenía un impedimento legal de prestar servicio en tierra a los aviones matriculados en Venezuela por la razón del bloqueo de la medida de sanción impuesta por Estados Unidos a varias empresas venezolanas vinculadas al gobierno. El avión partió a las 3 de la tarde, hora de Colombia, y se desconoce la hora que arribará la Vinotinto a Venezuela, pero se calcula que más o menos un vuelo normal debe ser unas 2 horas y media, 3 horas. Bueno, lo cierto del caso es que ya viene en camino, ya se superó ese problema, ya tiene un minuto, 1 hora y 40 minutos de vuelo, y bueno, habrá que analizar qué es lo que está pasando, qué fue la verdad verdadera allí, porque al final, fíjense, las sanciones norteamericanas resultaron ser, según las autoridades peruanas, las responsables de todo lo que ocurrió. Bueno, otro tema importante es la denuncia que hace Delsa Solórzano sobre la situación del dirigente político Nelson Piñera, hombre de medios, un ciberactivista que fue detenido en la madrugada de ayer, en la madrugada de hoy, perdón, por parte de las autoridades del Servicio Bolivariano de Inteligencia, según su hijo. Delsa Solórzano, la presidenta de Encuentro Ciudadano, a la cual pertenece, al partido al cual pertenece Nelson Piñera, señaló que la hermana de Piñera ha tratado de hacerle llegar comida y los funcionarios no le permiten ingresar a la sede ubicada en Aguanagua, Estado Carabobo. Solamente lo detienen, sino que le niegan el derecho a la alimentación y a ser visto por su familia y un abogado. Aseveró que Delsa Solórzano que los abogados tampoco han podido tener la oportunidad de ingresar al lugar. De acuerdo con la dirigente, a los parientes de Piñera se le informó que su detención se produjo por publicar comentarios en Twitter. Esto solamente sucede en una dictadura. Informar no es delito, señaló y recordó Delsa Solórzano. Solórzano hizo responsable a la administración de facto de Nicolás Maduro de la integridad física de Nelson Piñera y llamó la atención de la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. El hijo de Nelson Piñera había utilizado la cuenta de su padre para alertar que llevaban horas sin saber de él. Luego se conoció que estaba en la sede de Naguanagua. Esta nueva detención se registra luego de que un tribunal había iniciado juicio contra el estudiante John Álvarez, lo que demuestra que
sigue la política de Estado de involucrar a ciudadanos en delitos políticos. ¿Y por qué delitos políticos? Porque el tuitero Víctor Ugas, quien es también bastante conocido como periodista venezolano, ha indicado que Nelson Piñero sería trasladado en la tarde de hoy de Valencia a Caracas para confrontarlo con un tribunal con el objetivo de imputarle los delitos de instigación al odio y traición a la patria, delitos netamente políticos. Así que otro nuevo preso político suma al régimen de facto en Venezuela. Es más peligroso en Venezuela, comenta Josué Pérez, es más peligroso en Venezuela un tweet que robarse 23.000 millones de dólares. Esto pasa solamente en Venezuela. Sí, Tarek El Aissami no le han imputado ningún delito, por lo menos no sabemos que le hayan imputado algún delito, y está desaparecido, pero en libertad. En cambio, este venezolano, Nelson Piñera, pues ya se le van a imputar delitos de instigación al odio y traición a la patria. Qué barbaridad, lamentable, pero ocurre en mi Venezuela querida. Bueno, vamos a escuchar a María Corina Machado. Ella ha sido, después de un mes, después del 22 de octubre, se ha transformado en la líder de la oposición venezolana y hace un análisis señalando que en términos fundamentales el referéndum consultivo debe ser suspendido. Explica sus razones a través de este mensaje. Escuchemos. Por eso el referendo sobre el Esequibo es mucho más que una mera distracción. Es un error que no solo no aporta nuestros mejores argumentos a la defensa de nuestro territorio, sino que incluso nos puede perjudicar ante nuestra defensa en la Corte Internacional de Justicia. Frente a esta realidad inminente, yo quiero apelar a la sensatez de todos los venezolanos, civiles y militares, y plantear el siguiente curso de acción. En primer lugar, el referendo sobre el Esequibo debe suspenderse. En segundo lugar, conformemos el mejor equipo, con los mejores expertos, venezolanos y de todo el mundo, historiadores, juristas, diplomáticos, militares, sin importar sus preferencias políticas, y crear un equipo que fortalezca nuestros argumentos y alinee todos los insumos para la defensa de Venezuela y nuestro territorio. Y en tercer lugar, presentemos a la Corte Internacional de Justicia una contramemoria inobjetable que demuestre los derechos de Venezuela sobre el territorio al oeste del río Esequibo. Si el régimen no sabe o no quiere defender el Esequibo, nosotros sí. Bueno, es la posición de María Corina Machado frente al tema del referéndum consultivo. Y es lo que hemos venido diciendo en el programa, concentrémonos en la defensa jurídica del Esequibo. En la defensa jurídica tenemos argumentos jurídicos e históricos para eso, pero tenemos que tener un Dream Team que nos ayude a presentar nuestro caso, nuestra memoria, ante la instancia de la Corte Internacional de Justicia. Porque eso es inevitable, el juicio es inevitable. Así Venezuela se niegue a aceptarlo, este juicio va a tener decisión y esa decisión va a ser la que aceptará la comunidad internacional. Y obviamente Venezuela pues entra en una espiral muy complicada si abandona el caso que tiene ganado con argumentos. Eso es lo peor del caso. Lo que más lamento yo de este caso de Venezuela, de la Corte Internacional de Justicia, es que tenemos los argumentos para defender el Esequibo, pero la terquedad, la avaricia, la falta de criterio del régimen nos mete en estos aprietos y nos prefiere meter por la vía tortuosa e inútil que por la vía legal
y útil, porque por la otra vía vamos a perder el Esequibo, así de sencillo. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Hoy en Brasilia, la capital de Brasil, se realizó una reunión de autoridades y ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Sudamérica. Este día de hoy se realizó desde la mañana hasta la tarde este evento y la gran conclusión fue instar a Guyana y a Venezuela a resolver a través del diálogo la tensión bilateral surgida en torno al diferendo del Esequibo. Los delegados de Guyana y Venezuela expusieron sus posiciones. Los otros países los exhortaron a alcanzar un entendimiento por la vía diplomática y a resolver su controversia pacíficamente. Esto lo dijo el canciller brasileño Mauro Vieira, el portavoz y anfitrión de la cita. Además de Brasil, Guyana y Venezuela, participaron en el encuentro de delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay. La tensión diplomática entre Venezuela y Guyana ha renacido en las últimas semanas y está centrada en la controversia que ambos países mantienen sobre la región del Esequibo. Las discordias se resurgieron después de que el régimen de facto convocó para el próximo 3 de diciembre un referéndum en el que se consultará sobre la posible incorporación a ese territorio al mapa nacional y otorgarle nacionalidad venezolana a los 125.000 habitantes de la zona del litigio. En la reunión celebrada en Brasilia, precisamente Guyana y Venezuela estuvieron representadas al más alto nivel previsto. Desde Caracas llegó Iván Gil, mientras que la delegación guyanesa fue encabezada por el primer ministro Mark Phillips. Según lo explicó el canciller brasileño, ambos escucharon de las otras delegaciones un mensaje de estímulo en el sentido de que las diferencias sean resueltas a través del diálogo o el arbitraje de las instancias internacionales. Es que lo uno es lo que defiende a Venezuela, el diálogo, lo que pide el gobierno de facto, y el arbitraje es lo que pide Guyana. O sea que este informe, este mensaje, fue prácticamente para quedar bien con Dios y con el diablo, definitivamente. La diplomacia da para eso y mucho más. Bueno, la política migratoria de los Estados Unidos ha sido principal promotora, propulsora de la migración irregular a su territorio. Esto lo dice Human Rights Watch en un informe titulado "Este infierno era mi única opción", y trata de la situación de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos a través de la selva del Darién. La organización sostiene, y es evidente, que la crisis en esa zona empeora. Juan Papier, subdirector de la División para las Américas de Human Rights Watch, aseveró que este informe señala que hay 457.000 personas de varias nacionalidades que han cruzado la peligrosa selva entre Colombia y Panamá hasta septiembre de este año, una cifra récord que va de la mano con el aumento de visados y restricciones impulsados por los Estados Unidos. Hemos visto un aumento dramático de personas que cruzan el Darién, indicó. Ha señalado Papier que una organización criminal llamada Clan del Golfo se lucra de la migración y es parte del problema, pues ha hecho de esto todo un negocio. Este grupo regula las rutas que se pueden utilizar para el movimiento de migrantes, extorsiona a todas las personas que se benefician del flujo migratorio, tanto a los guías que ayudan a las personas que cruzan la selva como a las personas que alquilan habitaciones o venden alimentos. El directivo de Human Rights Watch indicó que en la región se hace necesario crear vías legales y seguras para que las personas que migren no estén expuestas a estas acciones en el llamado tapón del Darién. El informe destaca también que alrededor del Darién hay bandas criminales que roban, matan y en muchos casos abusan sexualmente de los y las migrantes. Del lado panameño, las bandas criminales más pequeñas son las que usualmente roban a los migrantes, son peligrosos y Panamá no ha hecho esfuerzos suficientes para desmantelar. Para Papier, las políticas migratorias adoptadas recientemente por Estados Unidos han causado que se dé ese aumento en el flujo de personas intentando cruzar fronteras y arriesgando sus vidas.
señala que la evidencia de forma sólida indica el impacto que ha tenido esta política migratoria de los Estados Unidos, lo que ha contribuido a que haya más personas migrantes cruzando el Darién. La sugerencia de la organización es que los países del continente están en el deber de contribuir con la protección de los migrantes. Todos en América Latina y el Caribe deben pensar en un estatuto temporal de protección para los haitianos y venezolanos, que no sea solo por un año, debe ser por un periodo más largo. Es lo que para Human Rights Watch se hace necesario en este momento. Una situación de la migración a través del Darién y los efectos contraproducentes de la política de los Estados Unidos, según, repito, Human Rights Watch. Bueno, la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol, se lavó las manos con el tema de la situación en el estadio de fútbol de Lima, Perú, la noche de ayer. Emitió un comunicado en el que condena la violencia, la xenofobia y el racismo que se vivió durante los partidos de las eliminatorias sudamericanas, pero afirmó que no son ellos los organizadores de los encuentros. La Confederación Suramericana viene trabajando sistemáticamente en la erradicación de este flagelo que afecta al fútbol sudamericano y mundial y se pone a disposición para continuar elaborando y colaborando con toda iniciativa que busca erradicar la intolerancia y la violencia en el deporte. Esto lo comunicó a través de sus redes sociales durante el día de hoy. La organización sí reconoció la violencia del racismo y la xenofobia en los partidos Brasil-Argentina y Perú-Venezuela, pero negó que ellos sean los organizadores del encuentro. Conmebol aclaró que la decisión de abrir una investigación y aplicar eventuales sanciones son atribuciones de la FIFA, que es el ente encargado de la elaboración de normas que rigen la justa clasificatoria. Y así, la Conmebol pretende zanjar las discusiones que se suscitaron después de que las autoridades de Perú anunciaron que realizarían un operativo migratorio en las afueras del Estadio Nacional de Lima, donde se estima una fuerte presencia de migrantes venezolanos que acudieron a esta cita. La situación escaló cuando la policía informó que también se sumaría al objetivo de migraciones. El tono subió cuando la Federación Peruana de Fútbol informó que limitaría el acceso de fanáticos vino tinto a las tribunas del estadio. Posteriormente, la policía peruana agredió físicamente a algunos jugadores de la selección venezolana que pretendían regalar camisetas del partido a los fanáticos asistentes en la arena peruana. Y bueno, se prolongó con la situación de hoy del avión y el tema de las medidas que hicieron atrasar el vuelo varias horas por falta de combustible. Bueno, esta es la situación que se presenta en este caso y bueno, vamos a ver si esto escala o se detiene con lo que ha ocurrido recientemente. También, bueno, por otra parte, tenemos listo ya nuestro NotiAudio El Pitazo, alianza informativa de esa organización y Siempre Venezuela. NotiAudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del NotiAudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Jugadores de la Vinotinto fueron agredidos por la policía al culminar el encuentro frente a Perú. Escuchemos el testimonio de Nahuel Ferraresi. No, bueno, me llegaron a pegar 2 veces y me rompieron un poco, pero bueno, nada grave. No, son cosas que no deben suceder, ¿sabes? En un partido de fútbol y bueno, hay que venir a disfrutar, hay que pasarla bien. A la gente también la policía le empezó a pegar, es triste, pero bueno, ya pasó. Agradecerle a la gente que vino a apoyar desde que llegamos al hotel. La verdad que hemos sentido un ambiente increíble y bueno, feliz porque logramos un punto importante. El fiscal Tarek William Saab informó que desde la Fiscalía 85 Nacional del Ministerio Público se imputó formalmente a los ciudadanos Natalia Amestica y Guillermo Amestica por los cargos de falsa atestación y obstrucción a la administración de justicia en el caso del rapero Tyron José González, conocido como Cancerbero. El funcionario destacó que en la actual investigación se ha determinado que fue alterado el sitio del suceso. También se desprende, según la lectura de las actas que reposan en el expediente, la ausencia de elementos relevantes en lugares de interés criminalístico. La Guardia Nacional capturó a 2 de sus oficiales al percatarse de que trasladaban secuestrado a un hombre de nacionalidad chilena.
La captura se produjo la madrugada del martes en el sector La Pedrera del estado Táchira. Los 2 militares capturados en este procedimiento fueron identificados como Luis Gabriel Peraza y Manuel Emilio Ulacio, sargentos mayores de segunda y de tercera, respectivamente. Pescadores del sector El Bajo, en el municipio San Francisco del estado Zulia, desmintieron al ministro Ernesto Reverol, quien aseguró que las costas del lago de Maracaibo en esa zona estaban 100% saneadas. Aquí pasan las dos cosas, ellos aquí no han llegado a limpiar nada. Aquí hay 16 playas que existen en el municipio de San Francisco de la parroquia El Bajo, nomás que han limpiado 4. Y estas playas siguen como estaban, no se han limpiado y sigue llegando crudo. ¿Por qué? Porque primero no han reparado las tuberías y segundo no limpian la playa 100%, no se han limpiado. La física venezolana Ana María Font Villarroel fue seleccionada por la British Broadcasting Corporation como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras en el mundo durante este 2023. La investigadora destacó por sus trabajos relacionados con la teoría de supercuerdas, que busca explicar todas las partículas y fuerzas fundamentales en la naturaleza, modelándolas como pequeñas cuerdas de energía vibrantes. En el listado también aparecen la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama, la abogada de derechos humanos Amal Clooney y la futbolista ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmati. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte super aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Vamos a escuchar a Julie Pineda con su reporte para Caracas y el sur de Venezuela. Escuchemos. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora tenemos nuestro resumen informativo. Federación Médica Venezolana rechaza que la Universidad Central de Venezuela permita que médicos comunitarios concursen en los posgrados. La Federación Médica Venezolana rechazó de manera categórica la decisión del Consejo de la Facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela de aceptar a los médicos integrales comunitarios para concursar en los posgrados universitarios convocados. Mediante una misiva con fecha del 7 de noviembre de este año y dirigida a Mario Patiño, decano de esta facultad, el gremio explicó: el motivo del rechazo se debe a que estos profesionales tienen escasa preparación académica, pese a que se formaron según baremo para trabajar el cuidado de la salud, para concursar en las especialidades médicas que amerita el Estado en el sector salud. Se necesita una formación académica sólida y debe haber realizado internados y residencias hospitalarias, destacó la Federación en la carta firmada por su presidente Douglas León Natera. En otra información tenemos que según el último estudio de CEDICE, la ciudad de Caracas continúa siendo una de las más caras de todo el país. En este estudio se desprende que, como ha sido tradicional, la capital venezolana es la que continúa siendo más cara al compararse con otras ciudades del interior venezolano. Se especifica que una familia de 5 integrantes para subsistir necesita alrededor de $500 mensuales. Bien, esto es todo por los momentos. Soy Julie Pineda, CNP 6871, con las informaciones de la Gran Caracas, Oriente y Sur de Venezuela. Bueno, fue el reporte de Julie Pineda desde Caracas. Vamos ahora a escuchar a Sorciré Rodríguez, que se encuentra en los Andes venezolanos, con su reporte. Dentro de lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la ciudad de Mérida, el sábado 25 de noviembre
Mérida se prepara para el Apatame Fest 2023, específicamente el sábado 25. Mérida se prepara para recibir este festival que se llevará a cabo en las instalaciones del Parque La Isla, el cual promete ser una celebración para la naturaleza, la cultura y la sostenibilidad. Es una iniciativa que tiene como objetivo promover la conciencia ambiental a través de la música, el arte, el deporte y la educación. El Apamate Fest es un compromiso con el medio ambiente y la comunidad. En esta edición, el objetivo es plantar 2.000 árboles para contribuir a la conservación del entorno natural de Mérida, y los asistentes tendrán la oportunidad de participar en actividades de reforestación y aprender sobre la importancia de la sostenibilidad. Además de la siembra de los árboles, el Apamate Fest ofrece un variado programa de entretenimiento, desde música en vivo y artistas locales, nacionales e internacionales para disfrutar, incluyendo clases de yoga y zumba, además de la recreación para los niños y las charlas de concientización ambiental y la exhibición de emprendimientos, moda ecológica y gastronómica. Este Apamate Fest ha sido seleccionado en la convocatoria del programa cultural circular, en una iniciativa presente en varios países de América Latina y el Caribe, incluyendo a Venezuela. Y ya para culminar, la situación de los docentes en Mérida se mantiene en acciones sindicales. Los docentes afirman que mantendrán las acciones sindicales en varios frentes, no solo a nivel de la región andina, sino también en torno a las demandas nacionales. En este caso, John Rondón, quien es el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del Estado Mérida, Sintra Enseñanza, indicó que la coalición sindical es la organización que agrupa a 6 sindicatos en el estado, no bajará los brazos en torno a la situación del contrato colectivo. Difícil, Miura, porque los docentes se han mantenido en una lucha sindical en los últimos meses, específicamente desde el 9 de enero sobre la firma del contrato colectivo. Específicamente, contabilizado van 650 días de discusión, un hecho inédito, porque no se ve la voluntad política de buscarle una solución a la problemática de los docentes en Venezuela, ya que no es posible que los docentes tengan que salir a una marcha para exponer las vidas exigiendo los derechos. Así lo refirió este secretario ejecutivo del sindicato, John Rondón. Aparte, que sobre los avances de los acuerdos especificó que de las 66 cláusulas que están aprobadas, solamente 16 han sido aprobadas, por lo que las otras 50 siguen pendientes por aprobación. Entre tanto, y para finalizar, el tema de la incidencia laboral está en pauta, 47 cláusulas, lo que a su juicio es la mitad del contrato colectivo. Realmente la situación de los docentes no solamente es en el estado Mérida, sino en toda Venezuela. Y por supuesto, estos procesos de migración de nómina a nivel regional van afectando lo que tiene que ver, que trae mucha consecuencia, y por ello exigen y se mantendrán en pie y en acciones sindicales los docentes en el estado Mérida. Para Siempre Venezuela, Radio Noticias, Orciré Rodríguez, CNP 15959. Y despedimos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela. Como siempre, lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Los invitamos para mañana a nuevas ediciones de Siempre Venezuela. Un gran abrazo. Que pasen una excelente noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.